Abrimos de inmediato el análisis con Carlos Medina Gallego, analista político en temas de paz, docente universitario, experto en temas FARC. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Marcela, muy buenos días. La irrupción de la violencia nuevamente también está en todos los titulares de los medios de comunicación en este día. El dolor se ha hecho presente, Carlos. ¿Pudiste oírme? No, perdí la comunicación. De acuerdo, repito, digo, lamentablemente el dolor de nuevo se ha hecho presente en Colombia y esos hechos de violencia son titulares hoy. Marcela, estoy sin sonido. De acuerdo, vamos a hacer una No, pero, pequeña... A ver, asegúrate por no, pero favor si sí, puedes oírme. sí, si quiere intervengo sobre lo que acabas de decir Por y favor. miramos cómo vamos una. Sí, mire, Colombia está entrando en en un periodo supremamente complejo en materia política y en materia de violencia. Los hechos que se No, no, han gracias. venido desarrollando Los hechos que se han venido desarrollando en el Cañón del Micay y en el nordeste antioqueño están colocando en evidencia el interés de ciertos sectores de los grupos armados ilegales de disputar al Estado las políticas públicas en materia de seguridad que están dirigidas fundamentalmente a combatir el delito del narcotráfico. Los hechos del Micay, donde ha sido duramente golpeado el Estado Mayor Central de las FARC, disidencias del extinto grupo de las FARC, y en la región de Amalfi, donde igualmente se encuentran cultivos de coca que han venido siendo ahogados por la acción de la institucionalidad del Estado, particularmente por la fuerza pública, ha generado una reacción de estos grupos que genera prácticas de terrorismo. En lo que no puede quedar duda es que estas no son prácticas de guerra sencilla, sino que son prácticas de terrorismo que afectan fundamentalmente a la población. 6 muertos de la población civil y 50 heridos en el atentado que se dio sobre la calle Octava en la ciudad de Cali contra la base aérea Marco Fidel Suárez muestran la magnitud de estas prácticas terroristas de grupos que reaccionan a las acciones que se están desarrollando en el campo, en las ciudades. Pero lo más grave de esta situación es que impactan políticamente y son tomadas como elementos de campaña en el proceso que se abre preelectoral en nuestro país. Ayer estaban de fiesta los partidos de la extrema derecha celebrando de manera crítica la falta de acciones del Estado colombiano, fundamentalmente del gobierno colombiano en materia de seguridad. Y muy probablemente ese discurso de la seguridad será el que alimente las campañas electorales en este año electoral que se inicia. La situación es compleja en razón de que la mayoría de los grupos armados están en una tercera ola de violencia cuyo fundamento esencial es poder hacer una economía capitalista criminal de acumulación privada con fines de explotación de las empresas ilegales del narcotráfico, pero también de un amplio portafolio de violencia. Estamos entrando en Colombia en un ciclo de violencia que va a generar una situación crítica para las poblaciones en materia de seguridad y en materia de derechos humanos. Y esa situación crítica de violencia se va a dar en un contexto de lucha política donde la extrema derecha está interesada de desprestigiar
de la manera más eficiente que pueda, utilizando todos los medios corporativos, al gobierno del pacto histórico en cabeza del presidente Gustavo Petro para posesionar alguna figura desde la extrema derecha que pueda disputar a la candidatura que salga de las coaliciones o de los procesos unitarios de la izquierda. Este aspecto es fundamental a tomar en cuenta porque todo acto de violencia que se desarrolle va a ser explotado en un sentido electoral. Muy interesante de sumar también, de que cada hecho se usa en un tiempo electoral con fines electorales, Carlos. Sí, de eso se trata fundamentalmente, Marcela. Yo quiero señalar que el gobierno del pacto histórico ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para buscar consolidar una paz total en nuestro país y que muchas de esas organizaciones han contado con la oportunidad del gobierno que les ha ofrecido el gobierno en la instalación de mesas y en la construcción de agendas, pero que eso es utilizado políticamente sin que el interés esencial de poner fin a la guerra esté claramente decidido por estas organizaciones y que de lo que se trata fundamentalmente es de mantener ese manto político de las organizaciones mientras delinquen en las prácticas del narcotráfico en ese modelo de economía transnacional que representa el narcotráfico. Entonces, si usted se da cuenta, los atentados se generan cuando el gobierno y la fuerza pública actúa sobre territorios en los que los cultivos de hoja de coca y las cocinas o laboratorios donde se procesa el clorhidrato de cocaína son objeto de la acción institucional. Esto es Amalfi, esto es la región del Catatumbo, esto es el Caquetá, esto es el Cañón del Micay. Todas estas regiones están siendo controladas por la fuerza pública y no son pocas las veces en que las organizaciones armadas ilegales utilizan a la población. Hace apenas unas 3 semanas o 2 semanas, grupos de la fuerza pública fueron secuestrados por la población en el Cauca cuando estos intervenían contra los grupos armados ilegales en zonas donde el cultivo de hoja de coca hace parte de las economías ilegales de los territorios en que el Estado está empeñado en pacificar. Fíjate, Carlos, que para aquellos que buscan agitar las aguas, sobre todo en redes sociales, en los espacios mediáticos, hay que decir que no es la primera vez que se militariza Cali, con lo cual también ahí hay que poner un poco de información de la historia reciente, de memoria activa para ir a esos hechos y entender la medida. Sí, indiscutiblemente Cali fue sede del cártel de Cali y muchas veces las acciones terroristas que se desarrollaron allí en la confrontación de las guerras del narcotráfico obligaron a la militarización y las medidas extremas que se toman allí en términos de tratar de evitar los impactos que la violencia puede tener sobre la población, no es la primera vez que se hace. A mí lo que me llama la atención es que quienes critican la política de seguridad y salen a hacer política con estos hechos de violencia han gobernado el país durante más de 70, 200 años y han enfrentado el fenómeno del narcotráfico y han construido unas relaciones de connivencia criminal con ese fenómeno, como lo construyeron con el paramilitarismo y como lo construyeron con las empresas criminales transnacionales en esa amangualamiento que generó un modelo de sociedad mafiosa. Entonces hay unos elementos de carga moral que no pueden sacar ellos y presentarlos a la opinión pública porque durante los muchos décadas de gobierno de estos grupos que hoy utilizan esto para hacer campaña electoral, nunca se fueron
lo suficientemente eficientes y exitosos en la lucha contra el narcotráfico. Es que si la lucha contra el narcotráfico tuviera 10 años o 8 años, no, pero esto tiene 7 décadas. Desde la década del 50 se ha generado una dinámica de confrontaciones contra las prácticas del tráfico de narcóticos que ha alcanzado sus espirales en la década de los 80 y posteriormente en este siglo XXI, en las modalidades que se han establecido en materia de ejercicio de la empresa del narcotráfico, el impacto que tiene en los territorios, el control de poblaciones, el control de una agenda criminal mucho más amplia y el control de un escenario político que de una u otra manera en estos periodos electorales necesitan controlar para poner alcaldes, para poner gobernadores, concejales, diputados y representantes a la Cámara, incluso senadores de la República. Voy a concluir ya este análisis con un dato que es muy importante también, Carlos, que lo hablemos. En X, en la red social, el presidente Petro, entre su posteo, resaltaba la siguiente frase. El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco y que se han supeditado al control de la Junta del Narcotráfico. Ya en un posteo anterior el presidente había hablado de esta Junta del Narcotráfico. Quiero pedirte más información y tu propio análisis de esas palabras del mandatario. Por favor, Carlos. El crimen del narcotráfico es un crimen internacional y en la medida en que esas relaciones internacionales van organizando la cadena del narcotráfico, ha ido constituyéndose una junta que coordina el desarrollo de las acciones económicas del narcotráfico, pero también el impacto que este tiene sobre las economías a nivel mundial y lo que significa la influencia que pueden tener en el campo de la acción política en los distintos países donde hay consumidores o hay productores. Ese elemento es fundamental. Mira, lo que está pasando con Venezuela en esta operaciones que se están haciendo en el Caribe Sur, sobre las costas de Venezuela, donde se indica a Maduro de narcotraficante y se señala a organizaciones como el Estado Mayor Central de las FARC y el ELN de ser cómplices de las economías del narcotráfico que financian supuestamente el régimen de Maduro, constituye parte de toda esa estrategia que el gobierno norteamericano dirige contra los países productores y contra los países que están fuera de las órbitas de la democracia neoliberal y del mercado que controla los Estados Unidos para poder encontrar legitimidad a esas acciones militares criminales. Entonces, el presidente, cuando señala que estos grupos son grupos terroristas en el campo de la acción criminal transnacional, pero también lo son en el campo de las acciones nacionales, que están articulados a una junta que controla toda la actividad comercial en el mundo, pero que genera unas dinámicas económicas, sociales, políticas y de terror que son las que estamos viviendo actualmente.